Segunda de Timoteo, desde 14 vamos a leer. En el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Recuérdale esto y exhórtale delante del Señor, a que no contienda sobre palabra, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procurar con diligencia presentar a Dios probados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vana palabrerío, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, como conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de la impiedad. Esto aquí dice: todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para uso vil. Así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para honra, para santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y siguen la justicia, la fe, el amor y la paz, y con lo que del corazón limpio invocan al Señor. Amén. Bueno, vemos acá, Pablo acá escribió a Timoteo, y ahora nosotros vamos a poner en el lugar de Timoteo, y dice, y vamos a tomar para nosotros la exhortación. Dice, y exhortación sabemos que igual quiere decir reprensión, mostrar nuestra vieja creación, porque nosotros sabemos que después de ser hijos de Dios tenemos la vieja creación que continuamente se manifiesta, porque ya vemos nosotros el cuadro de Lázaro, resucitó, pero después estaba todo envuelto con venda, que quiere decir que tenía que desatar poco a poco. Y así también Dios, que nosotros vamos a ir desatando poco a poco a medida que escuchamos la palabra, a medida que conocemos nuestra vieja creación, porque la palabra de Dios dice, es útil, dice, dice, vamos a leer esa parte, dice que la palabra de Dios es útil, dice, en segunda de Timoteo 3, dice 16, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos a nosotros, nos corrige a nosotros para que cada día, Dios, que podamos nosotros justificarnos. Ya somos justificados para salvación, pero nosotros después tenemos la vieja creación que está atado cada hábito que nosotros traemos del mundo. Entonces no es que ya tiene la fe, gozo, paz, alegría, una miniatura, como dice en Ezequiel, entramos ya en el tobillo, entramos ya a Cristo, Cristo ya está en nosotros, esa fe, gozo, paz, alegría, pero tiene que ir creciendo eso. El Señor, su propósito es que andemos enanados, que totalmente tu mente, nada, o que gobierne esa fe, gozo, paz, alegría, porque hay mucho hábito en nosotros. Y acá entonces vemos, dice que toda la escritura es inspirada, soplada, gobernada, quiere decir inspirada por Dios, y útil para enseñar. ¿Te enseña qué? Te enseña tu vieja creación y te enseña la vida de Cristo. Dos poderes
que hay en nosotros después de ser hijos de Dios, porque la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais, dice. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en nuestra alma. Hay una guerra en nuestra alma. Satanás quiere gobernar nuestra mente para no orar, para no escuchar la palabra, no te interesa, no querés ir a escuchar la palabra, ese continuamente te va a luchar y continuamente tenés que pedir perdón, Señor, no quiero, y me agarra pereza, abandono, desinterés para ir a escuchar la palabra, aún estando acá, Señor, tengo divague de mente, pensamiento vano, Señor, perdóname, límpiame mi pensamiento. Y entonces, como dice Pablo, hay una ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Te lleva cautivo, aunque no querés escuchar la palabra, no podés escuchar. Aunque querés que te toquen, no podés sentir ese deseo de querer escuchar. Más te cansa, más lo que te atormenta, más divague de mente, porque esa es tu vieja creación. Y entonces, la palabra del Dios enseña de los dos caminos. Más dice, para redarguir, para invalidar, para corregir, para instruir de justicia. Te corrige a tu pensamiento a donde está mal. Cuando vos no podés escuchar la palabra, eso te corrige. Te muestra que ese Satanás es la vieja creación que no te deja escuchar. Entonces, cuando ya te cansas murmurar porque es largo, te muestra que es pecado, es tu vieja creación. Satanás no quiere que escuche la palabra porque en la palabra está Cristo, el aposento de Cristo, está el poder de Cristo, está en la palabra. Entonces ese es el trabajo de Satanás, que continuamente te quiere sacar de la palabra y de la oración, porque por la oración y la palabra es santificada. En la oración vos declarás tu vieja creación y en la palabra recibí la vida de Cristo y ahí te instruye, ahí te enseña cómo se manifiesta la vieja creación en ti. Y entonces dice acá, para redarguir, dice, para invalidar, para corregir, para instruir, te corrige. Tu pensamiento está cuando está fuera de Dios. Acá, por ejemplo, redarguir o corregir. Y allá dice Dios que exhórtale, dice. La misma palabra quiere decir. Se expresa en distintas palabras nada más. Corregir, redarguir y exhortar, aconsejar, es la misma cosa. Porque nosotros necesitamos cada día el consejo de Dios, la exhortación, la reprensión que nos muestre nuestra vieja creación. Y entonces, porque ese viene de Satanás, porque ¿quién es lo que no te deja escuchar la palabra? Que te divaga la mente. Es Satanás, es tu vieja creación, el hombre viejo, en la tiniebla, como quiera decir, te toma tiniebla en tu mente, la oscuridad, para pensar por otra cosa, para no escuchar, porque en la palabra está la luz, está la fe, y te quita la incredulidad y te quita la fe y ya no podés escuchar y ahí oscura es tu mente, en distintas formas. Y dice, para instruir en justicia. Justicia quiere decir vida recta, pura. Esa es la vida de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría. Esa es la vida pura, recta, no hay mancha. Entonces dice la palabra de Dios para eso. Él te instruye, así se manifiesta Satanás, así tiene que humillar. La justicia está en la cruz. Por eso tiene que conocer que Cristo hizo en la cruz. Él se humilló y así peleó. Y así también nosotros tenemos que Él siendo Dios, se puso en lugar de nosotros y se humilló. ¿Y qué seríamos nosotros que somos hombres, llenos de pecado, llenos de fracaso, aunque tenemos ya la vida de Cristo?
Por eso dijo Pablo, toma toda la armadura de Dios, dice, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, autoridades, dice, y sobre todo el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Y entonces, si no escuchas la palabra, por eso Satanás quiere sacarte la palabra. Y entonces la palabra de Dios te instruye de justicia, de fe, gozo, paz, alegría. Te instruye de la vida de Cristo, esa es la vida recta, pura. No hay otra cosa, hay dos caminos nada más. Y entonces, dice, recuerda esto, dice. Recuérdale, le dice a Timoteo, porque Timoteo es lo que tiene que ir a instruir a los otros profetas, a los otros apóstoles, a la iglesia. Va por ahí, le manda, le ayuda a Pablo, entonces le dice Pablo, recuérdale esto y exhórtale delante del Señor. Y así vio que nosotros tenemos que exhortar, dice. El instrumento necesita conocer la palabra de Dios y así para que veas los dos caminos, porque vemos mucho al no conocer la palabra se enoja por la corrección. ¿Y qué te puede decir Dios que en la palabra de Dios? Ese es nuestro problema. Nuestro problema es no poder escuchar la palabra, no creer la palabra de Dios, y por eso cuánto pecado nosotros permitimos. No tenemos temor de Dios porque no tenemos fe, creemos que esta palabra habla nomás como palabra de hombre tomamos. Y no creemos, no sabemos después de ese pecado, de ese hábito que nosotros permitimos, todos no tenemos temor de Dios por la incredulidad. Y entonces permitimos toda clase de hábitos y tenemos viciados. Andamos viciados, no tenemos temor, Dios, que es el yugo desigual, uno se casa con impío, uno busca para la novia impía, no sabe, Dios, que porque no le reprendieron, no le enseñaron, no le aconsejaron, entonces no le exhortaron. Y eso es la exhortación cuando te muestra el pecado. Ese es el consejo. Dice que te está diciendo, escuche la palabra de Dios, empiece a humillarte de esa incredulidad invagablemente para que pueda la palabra hacerte efecto, porque cuando no escuchas la palabra, te está sacando la fe, te está sacando la vida de gozo, paz, alegría. Y entonces cuando no crees no hay temor de Dios. Cualquier pecado que viene, Satanás siempre va a planear alguna cosa que te gusta. Entonces, al no tener fe, no tener temor de Dios. Y entonces, en toda cosa, en todo lo que te antoja, anda. Y después viene el resultado. Viene el resultado del sufrimiento. Y el Señor dice, exhórtale, le dice a Timoteo, que dice delante del Señor, y que no contienda sobre palabras, lo cual es para nada aprovecho, sino que es para perdición del oyente. Antiguamente se ve que había mucha contención sobre palabras, que había mucha religión antes, y hasta ahora hay mucha religión. Entonces por eso necesitamos escuchar la palabra, para no contender. Por eso dice, no un neófito. Muchas veces sale en la revelación, como hoy estábamos comentando, que va a ir por todo el país a predicar. Otro dice, le dice, va a tener grande ministerio. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a tener ministerio? Uno, por ejemplo, ¿cómo va a poner un negocio si no tiene dinero? Si no tiene la mercadería para vender, ¿cómo va a poner negocio? Y así también el Señor... suceder tener un ministerio grande en lo natural, en la vista del hombre. Pero sí. la serviría es un ministerio... Sí, hay mucho para salvación que le da, porque por misericordia, porque si no, nadie vio que va a hablar de Dios. Y muchos vio que aún no sabe la palabra,
y le da ministerio muy grande. Y le respalda el Señor. Hay muchas sanidades, pero eso es todo para salvación, porque nosotros encontramos, Pablo dice, algunos pueden ser maestros, puede ser apóstol, puede tener don de sanidad, don de lengua, don de interpretaciones, toda clase de talento, pero anhelar los dones mejores que yo muestro un camino más excelente. El Señor quiere que nosotros nos limpiemos. Esa es la voluntad de Dios, es nuestra santificación. Primero la salvación, ahí el primer santificación recibimos. Pero el Señor quiere que siga en esa santificación. Y para eso nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, para invalidar nuestros errores y entonces para despojar del pecado, para que se forme la palabra en nosotros. Y ahí va a ir teniendo conocimiento, porque el propósito del Señor es, después de la salvación, que ustedes sean un instrumento, y para eso necesita la limpieza. Por la oración y la palabra. Por ejemplo, si no oramos nada, no limpiamos nada, ¿cómo se va a formar la palabra? ¿Cómo va a entender? Muchos tienen el ministerio por la misericordia del Señor, porque no hay obreros, como dice en la palabra mismo, hay un poco obreros, y muchos son lo que necesitan, hay poco obreros, y entonces el Señor usa a cualquiera. Por ejemplo, si no hay padre, antiguamente, por ejemplo, no había mucho que estudiar. De 6º grado podía ser maestro, y de 4º grado también podía ser maestro ya, porque no había quien estudie, no había muchos maestros. Entonces los que un poquito conocen más le ponen de maestro. Y así también la obra del Señor. Si no hay quien conoce la palabra, le levanta uno que un poquito más conoce, o que un poquito más se va a sujetar a Dios. Por eso hay los pastores, distintos conocimientos, distintos grados de conocimiento hay, porque no hay muchos pastores. No hay ancianos, no hay conocimiento en la palabra. Entonces el Señor tiene que usar igualmente a los que no conocen la palabra de Dios para salvación, para que se propague su nombre, para que muestre que hay un Dios, para que llegue a la salvación los hombres. Pero después de la salvación ya no hay crecimiento. Vemos nosotros, si no conoce la palabra del pastor, ¿cómo le va a instruir? Por eso muchos no quieren instruir del pecado, no quiere mostrar, tiene temor. Y Pablo dice, si agradaría al hombre, no sería siervo de Dios. Y acá dice, exhórtalo, dice, muéstrelo su pecado. Que acá, por ejemplo, en esos tiempos, el pecado que acá pide, que no haya contención sobre la palabra. Y para eso nosotros necesitamos saber la palabra, para que sepamos que cuando tenemos que callar, porque dice cuando tenemos que hablar y cuando no tenemos que hablar. Muchas veces aún en lo bueno, como dice, vamos a ver en Salmo 39 me parece que es. 39, dice David acá, dice, o dije, atenderé a mi camino para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Vemos nosotros muchas veces, aunque es verdad, dice la palabra, pero al no entender, por ejemplo, lo impío,
Tienes que saber predicar también, tienes que conocer también palabras. Por ejemplo, a un impío, nosotros aún cuando está lo impío tenemos que poner alabanza de salvación, según su necesidad. Por eso es necesario mucha limpieza, mucha oración y mucha palabra, porque a veces, por ejemplo, acá hay impío y se pone cualquier música. Y después la palabra, digo que cuando hay impío tenemos que hablar de la salvación, según otra vez la necesidad, porque a veces no podemos hablar, por ejemplo, de la idolatría directamente. A veces sí te guía así porque a lo mejor esa persona ha escuchado ya muchas veces la palabra de Dios y tal vez ya hace falta que conozca, hablemos ya de la idolatría, y por eso el Espíritu Santo guía así. Y aún es bueno mostrarle que la idolatría no es Dios, pero muchas veces todavía, como ellos tanto mezquina eso, no podemos todavía hablar. Y entonces aún en lo bueno callamos, para no servir de tropiezo, porque tal vez ese le va a hacer enojar y va a cerrar su corazón. Es necesario hablarle de, por ejemplo, tiene algunos problemas de trabajo, y entonces tenemos que hablar de eso, de la miseria, de la bendición. Otro tiene problemas de hogar, destrucción de matrimonio, y no tiene problemas de dinero, sino tiene destrucción de hogar. Tenemos que hablar según la necesidad. No va a hablar a un rico, Dios que no le vaya a hablar a un rico, por ejemplo, que Dios da trabajo, Dios da bendiciones. No va a hablar porque ellos no necesitan del dinero, su alma necesita descansar. A ellos tiene que hablar el descanso de las almas, y tal vez si tiene una familia enfermo o él mismo está enfermo, según su necesidad tenemos que hablar. Por eso es necesario que cada uno, para no cerrar los corazones, también Pablo dice, hablamos sabiduría por lo que han alcanzado madurez. Odia beber leche y no vianda, porque no son capaces todavía. Y hay creyentes también que son, por ejemplo, de otra doctrina. Y nosotros no hay necesidad que toquemos, por ejemplo, doctrina que ellos no entienden. Por ejemplo, hay distintos bautistas, por ejemplo, no le vamos a hablar, no le vamos a decir contra el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, no contienda sobre palabras, dice a Timoteo. Entonces, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para administrar, porque no, muchas veces nosotros servimos de tropiezo a las almas, cerramos mal el corazón, porque al ser neófito no sabe y empieza ya a hablar cosas que no tiene que hablar todavía, porque cada uno a su tiempo, porque por ejemplo un creyente nuevo tiene que también saber qué doctrina tenía, para que no le toque esa doctrina todavía, poco a poco, primero muéstrele su pecado, no contienda sobre palabras, no empieza a contender, cerrar mal el corazón de ellos, en vez de edificar empieza a cerrar, y eso es por falta de conocimiento de la palabra, y por eso dice, exhórtalo, dice, es pecado. Tienen que saber que eso es lo que tienen que falta con tener conocimiento, que ese pecado es empezar a contender sobre palabras. No, este no es así, este no es así, veo que este es así, y ya somos muy impulsivos, enseguida queremos hacerle entender todo y queremos a nuestra manera que entienda. Tenemos que callar muchas cosas, nosotros tenemos que callar, aún en lo bueno enmudecer, dice. Y con lo impío igualmente, tenemos que escuchar, y también veo que a los creyentes de distintas congregaciones tenemos que escuchar para saber qué es cómo habla, con qué doctrina tiene, para que pueda, veo que despacito ir instruyendo, no tiene que apurar, no es por primera vez, ya tiene que, veo que ya empezar a querer que sepa todo. Lentamente tenemos que, por eso necesitamos cómo conocer la palabra, cómo
instruir al pueblo. Por eso también como ustedes moverse acá. Por ejemplo, cuando está un impío, ya se tiene que poner alabanza de salvación. No se puede poner una alabanza de la lucha, de la prueba para un creyente. No, no se puede. Por eso necesita la palabra de Dios. Se tiene que poner la alabanza de salvación. Y a según también por eso tenemos que pedir, orar, nosotros ya estamos limpiando para pedir al Señor dirección, qué alabanza, lo que va a poner la alabanza. Por ejemplo, no es ir a poner nomás así. Por eso es delicado tocar aún, poner alabanza ahí en la hora de reunión, porque si no está orando, está lleno de incredulidad, de suciedad, no conoce la palabra, ¿cómo te va a guiar Dios? ¿Qué alabanza va a poner? ¿Qué alabanza Dios que le va a tocar? Porque ella es instrumento de Dios al poner la alabanza ahí en el aparato ese. Ahí ya es instrumento uno y necesita ser guiado del Espíritu Santo, necesita conocer la palabra y necesita limpiarse para que el Espíritu Santo, dice, no contristéis el Espíritu Santo, dice. Porque el Espíritu Santo, al no humillarse, se contrita. No puede hacer nada. Él no te puede dirigir. Algunas veces dirige por misericordia. Pero el Señor ya quiere que un corazón limpio para usar como instrumento todo lo que hacemos, aún cuando ponemos la música, para hacer Dios que dirigido del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos acá es para el Señor, es para el Señor. Tiene que, eso es lo que necesita, por eso la palabra de Dios escuchar. Aún Dios que cuando viene la gente, mucho entra gente y ni aún se levanta, ni no hay más silla. Y no se levanta a darle, por ejemplo, una silla. Ese es un ministerio que usted está haciendo. El amor de Cristo. Ya ve la necesidad. Tenemos que servir de portero. Antes había la función del portero. Ahora no hay necesidad si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, que el hombre te dice, vos vas a ser portero, sino vos mismo le das a Dios escuchar la palabra y va a ver la necesidad de recibir, de darle un asiento, de levantar y ponerte, ubicarte en cualquier lugar vos y darle tu lugar a lo que viene. Y así todos juntos vamos a ir Dios atendiendo la obra del Señor. Y por eso dice acá que contención sobre la palabra. Había mucho antes y ahora también va a haber mucho. Si nosotros hay mismo personas que es muy fuerte esa contención. Te contiende, vos le mostrás tu pecado y sabe más que vos. Y entonces dice, contienda sobre palabras de los cuales nada aprovecha, sino que para la perdición del oyente. Porque otro que está escuchando, por eso tenemos que tener cuidado también cuando hay nuevo. Vemos, por ejemplo, delante de Eduardito. Eduardo es nuevo todavía, no tiene que hablar muchas cosas, cosas delicadas que falta dentro de la iglesia. No tenemos que nosotros conversar delante de él, tenemos que cuidar mucho. Hay gente nueva y tenemos que cuidar. Después ellos tienen todos su familia impía y todo él también con su imprudencia puede ir a conversar a su mamá y a su papá y a su familia y podemos cerrar los corazones de ellos. Y entonces nada va a aprovechar que nosotros estemos acá contendiendo todo delante de ellos. Muchas veces tenemos que callar, aunque no te gusta, tenés que humillarte y callarte nada más. No podemos, Dios, que contender frente de nadie. Por eso a sola, que es necesario, a solo, Dios, que después conversar conmigo. Como dice, si quieres saber algo, dice, convierte en su casa con su marido. Con su marido es el pastor. Tiene que conversar después en la presencia de Dios, humillarte bien
y pregunte al pastor o a lo que está instruyendo. Y vemos nosotros acá, dice, es para perdición de los oyentes. Si te escucha contender, va a ser lo que va a cerrar los corazones. Y bueno, entonces la contención por la palabra es pecado. Tenemos que pedir perdón cuando no está de acuerdo con la palabra. Pedir perdón. Señor, no estoy de acuerdo, hay mucha incredulidad. Esta palabra tengo como palabra de hombre, no tengo como palabra de verdad, que es así la palabra. Porque muchos a veces le habla de la palabra ni aún conoce que Dios está hablando en el instrumento, como vemos nosotros en el caso de Job, que siempre pongo como ejemplo. Él no sabía que Eliú le hablaba a Dios y él se justificaba. Y él decía que Eliú no le quería, le perseguía. Y así también nosotros cuando estamos mal parece que el instrumento te persigue, cuando te dice tu pecado, pero el instrumento está para eso, para mostrarte tu pecado, porque eso es lo que va a traer destrucción a ti y también a la iglesia. Porque si yo permito todas las cosas que haga acá lo que quiere, no instruyo a ustedes. Pero ese no es palabra de Dios, dice, aún en lo natural sabemos que nosotros tenemos que tener una vida ordenada en lo natural acá. Y entonces ese desorden de la vida que tenemos, todo Dios que destruimos, todo nada me importa, ese maldad, ese bloqueo, ese pecado, aún en lo natural tengo que instruir para que ustedes se vayan humillando para recibir la corrección. Y para que cuando venga otro, no sirva de tropiezo a nadie. Porque si ustedes, por ejemplo, acá no conocen la palabra y ustedes no cuidan por la cosa de Dios, no cuida, por ejemplo, los instrumentos. Entonces, cualquiera vio que, por ejemplo, ahí tenemos que respetar ese lugar, por ejemplo, ustedes va a ir, yo voy a decir a ustedes, cuando va a la iglesia, por ejemplo, ajena, ustedes, por ejemplo, saben que la silla de lo que está al frente, solamente ahí los instrumentos pueden sentar. Y adelante solamente el instrumento puede sentar. Y después ahí en el púlpito no puede entrar cualquiera. Los instrumentos solo. Nosotros tenemos que, esa cosa tenemos que instruir a ustedes para que ustedes se mantenga ese respeto hacia el púlpito, hacia adelante cuando está Dios, que el asiento, por ejemplo, no puede ir a sentar cualquiera. A veces se pone todo a sentar ahí adelante. Y tenemos que mantener para que haya ese respeto, lo nuevo tenga respeto, porque si no, nunca va a haber respeto. Yo no digo muchas veces a ustedes, pero tengo que instruirlo, estas cosas a ustedes, para que ustedes sepan. Y acá dice, procurar con diligencia presentarse, dice, a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso nosotros necesitamos conocer la palabra, trazar bien, para que no haya una vida de desorden. Cuando vayamos en otro lado, por ejemplo, en otra iglesia, para saber cómo conducir, para que no sea mal testimonio, entra nomás en el púlpito, se para, ahí se recuesta. Y si el lugar santo se tiene que respetar, ahí se pone para administrar la palabra de Dios. Ustedes tienen que, y si va en otro lado, te va a decir el pastor y va a ser avergonzado. Por eso este lugar es santo, tenemos que limpiar, aún para poner la alabanza en la hora de la oración. Sí, tiene que fijarse, tiene que orarse y limpiarse para pedir guía al Señor, porque si hay impíos tiene que poner palabras de salvación, alabanza de salvación, y no sabe poner cualquier cosa, no sabe ni qué va a poner. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra y tampoco no se limpia, y entonces quiere venir a servir al Señor. Ese es un servicio al Señor. Todo lo que hacemos para el Señor, ustedes, por ejemplo, cuando aún trabaja arriba para la obra del Señor, como dice David, también voy a tocar un poco eso en
En Samuel me parece, o Reyes, está, Segunda de Reyes. Ustedes, por ejemplo, tienen que empieza a humillarse de esa murmuración, pereza, hablar cosas vanas, para que haya con respeto, con amor se haga la cosa. Aún en la construcción está trabajando, porque mucho está murmurando, está haciendo con pereza. Por eso vio que esta vuelta ya hay murmuración, que uno trabaja más y otro no trabaja porque esto y esto. Y entonces ustedes, para que haya respeto a la cosa del Señor, humíllese antes, esa incredulidad, esa pereza, habladuría, porque otro va a empezar, si otro habla y murmura, vamos a hacernos más hermanos con amor, vamos a humillarnos nada más y no vamos a murmurar lo que vamos a hacer, sino estamos trabajando para el Señor, con palabras, exhórtalo, lo que quiere murmurar, y haga ustedes con amor, empiece a humillarse antes de Dios, que de empezar ahí mismo cuando está cansado, ya quiere abandonar, vio que ya quiere hacer así nomás, no le interesa la cosa de Dios, empiece a humillar, porque todo lo que acá hacemos es para el Señor, no hacemos para el hombre. Y en Reyes vemos, no es tan solo predicar, ustedes están haciendo la primera obra. Ustedes ya saben que lo natural, primero ustedes en lo natural, pero si ustedes no hacen bien en lo natural, no se humillan. Entonces hace con murmuraciones. Y ahora que va a haber esta obra, se tiene que humillar mucho. Y si alguno quiere murmurar, dígale, vamos a hacer, hermano, vamos a humillar y vamos a ser testimonio. Nosotros no vamos a murmurar uno por otro, sino vamos a hacer con amor. Y exhórtale uno a otro, pero con amor. Por eso falta la humillación. Y vamos a ver, Samuel, ¿a dónde está ese que habla David de la obra natural? Crónica 29. Primera de Crónica 29. 16. Desde 13 dice más mismo. Desde 12. La riqueza y la gloria procede de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano de hacer grande y de dar poder a todos. El Señor lo que está dando a ustedes salud para que haga la obra del Señor. Él lo que va a ayudar a ustedes, pero si se humilla. Pero si está haciendo mismo con murmuraciones, con pereza, abandono, no se está humillando, no se está limpiando. Y entonces, ¿cómo el Señor va a dar poder a ustedes? ¿Cómo va a dar fuerza a ustedes para trabajar? Como dice, ahora pues Dios nuestro, dice David, nosotros alabamos y loamos tu gloria, glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Escuchen lo que dice. ¿Y quién es mi pueblo? Él siendo rey dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Él no dice, Dios, que yo estoy haciendo acá, me está aprovechando. Sino, ¿quién soy yo? Dice. ¿Y quién es mi pueblo? Dice. Para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Lo que ofrecemos nuestro trabajo, ese es una ofrenda al Señor, un bien. Y trabaje, empiece a humillarse de esa pereza, abandono, murmuraciones que tiene. Sepa que para Dios está haciendo. Y es pecado esa murmuración. Ya empieza a murmurarse antes mismo de hacer. Y dice acá, y de lo recibido de tus manos te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Nosotros recibimos de Él esa fuerza. A Él, si nosotros nos humillamos, Él nos va a dar esa voluntad, nos va a dar a nosotros nos va a quitar esa pereza, abandono, murmuración,
y Él nos va a dar esa voluntad, ese amor de hacer la casa de Dios. Y dice, y todo lo que damos aún en lo natural, lo que trabajamos, lo que hacemos, aún en el dinero que ayudamos, vamos a hacer voluntariamente, vamos a hacer queriendo, deseando hacer bien. Y dice, pues todo es tuyo, dice, y de lo recibido de tu mano te dan, porque el Señor lo que te da fuerza, porque si no, no podemos hacer nada. Te puede agarrar una enfermedad, te puede agarrar una rebelión, enojo, ira, y no querer hacer nada. Y después Dios que dice, lo que da con alegría, como dice en Corintios, dice, el que da, dice, el dador alegre. El dador alegre, dice, Dios le gusta, Él va a recompensar a ustedes. Y dice acá, dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todo nuestro Padre, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda la abundancia que tenemos preparado para edificar esta casa, y a tu santo nombre, y de tu mano es, y todo es tuyo. Todo, dice, la abundancia que hemos preparado para edificar, dice, la casa de tu santo nombre, de tu mano es, y todo tuyo. Aún Dios, que lo que damos el dinero, aún lo que damos nuestra fuerza, es del Señor. Te da esa fuerza el Señor si te humillas. Por eso es necesario escuchar la palabra, para ver que a veces murmuramos, decimos que uno quiere aprovechar a ustedes, que yo quiero aprovechar, exijo. Y Pablo dice, no con exigencia, dice. Ustedes no tienen que hacer porque yo exijo a ustedes, sino ustedes se tienen que humillar, saber voluntariamente, con libertad. Y cuando uno murmura, empiece a exhortarlo, empiece a mostrarle que ese pecado que nos tenemos que hacer, humillarnos, y voluntariamente que otro que está haciendo también, que no sea mal testimonio, porque esos son mal testimonios. Y dice también, yo sé, Dios mío, dice acá David, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora te he visto con alegría. He visto con alegría que el pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Vemos acá, dice, la rectitud al Señor le agrada. Quiere que nos humillemos de esta pereza, abandono, murmuración, tomar como si fuera que te exige, como si fuera que vos no tenés responsabilidad. Pero sin embargo, el Señor te da la fuerza, y el Señor dice, ¿quién somos nosotros? David se humilló y dice, ¿quién somos nosotros y mi pueblo? Yo y mi pueblo, dice, para hacer esta cosa, para ofrecer voluntariamente. Ustedes, Dios se tiene que humillar por eso, para no murmurar, para que se humille de esa pereza que tiene, esa pereza de querer hacerlo más así, porque no es para ustedes, no tiene como casa de Dios por la incredulidad que tiene. Cree que está haciendo para hombres. Y muchas cosas tenemos que ir pidiendo perdón al Señor. Por eso necesita la palabra de Dios, porque, o si no, hay muchas murmuraciones, porque acá veo que muchos murmuran porque dice Dios que uno trabaja más y otro trabaja menos y otro no quiere hacer. Y bueno, y para que haya igualdad, todo se tiene que humillar, y de ese espíritu de murmuración, queja para la obra del Señor. Hay mucha queja para la obra del Señor y no tienen una responsabilidad. Hay pereza, quiere abandonar nomás.
Si se cansa, usted se tiene que humillar, hasta hay cosas que hasta terminar se tiene que hacer. Astucia. Astucia. En el trabajo natural se vamos al baño y nos quedamos media hora. Y así a veces hacemos mismo acá mismo. Dejamos todo porque ya estamos cansados y dejamos todo ya a otro. Humíllese. O hacer menos y hacer trabajar a otro. Esa astucia que tenemos. Y agarramos como risa la cosa de Dios. Todo por igual y tenemos que instruir para que todo haya respeto en la casa de Dios. Y vemos acá, dice, procurar con diligencia presentarte a Dios, probado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso necesitamos humillar de esa incredulidad, aún en lo natural que estoy hablando, para la obra del Señor, porque es palabra de Dios. En lo natural mismo muestra que antes se construía todo junto la iglesia. La iglesia construía. La iglesia, cada uno ponía su parte, llevaba también los diezmos, la ofrenda, y también ellos también, si leemos más la palabra de Dios, encontramos que que sabía dibujar el diseño para la iglesia. Y así nosotros tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que pedir al Señor esa incredulidad que nos quite y nos quite esa torpeza. Y los dibujos mejores, adornos mejores de querer hacer mejor para el Señor, para que a ustedes todo vaya bien. Porque vamos a ver mismo acá Corintios. Nosotros que muchas veces queremos que Dios nos bendiga porque venimos a escuchar la palabra y porque me humillo y que esto y esto, pero hay cosas que nos humillamos, nos pedimos perdón, estos son pecados, ni queremos mismo dar para el Señor. Segunda de Corintios, acá dice, vamos a leer un poquito nada más. Por tanto tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté listo con generosidad y no con exigencia nuestra. El Señor no quiere con exigencia. De ustedes tiene que salir, de dar el diezmo y la ofrenda, de ustedes tiene que salir, es un diezmo y la ofrenda también, dar su tiempo. Eso sabemos que es para el Señor, todo hacemos unidos, porque unidos nosotros acá recibimos la palabra de Dios. Unidos recibimos el perdón de Dios acá. De Cristo recibimos unidos y el Señor pone instrumento para dirigir y para que pueda ver y dice acá, para esto digo, el que siembra escasamente, también ese Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Vemos acá, si ustedes no quieren hacer nada, no quieren sembrar para el Señor, no quiere hacer nada para el Señor, escasamente quiere decir con feliz. A lo mejor hace también, pero con mucha astucia, con mucha maldad, con mucha murmuración está haciendo, no voluntariamente. No se alegra porque el Señor ha dado a ustedes ese privilegio, como dice ahí David. ¿Quién soy en mi pueblo y quién soy yo? Para que yo pueda ofrecer voluntariamente, para que pueda trabajar en esa obra, para edificar su casa, la casa de Dios. ¿Quién somos nosotros? Para todo son cosas santas, porque para que pueda habitar otro ahí, para que se vea también la bendición natural, la gente quiere ver, porque si es muy pobrecita nuestra iglesia, va a haber más testimonio, la gente va a hablar mal,
Y si ve el Señor quiere hacer ver a la gente que hay poder de Dios y que ellos quieren ver para creer, y entonces le hace ver, no es porque muchas veces ni aún tal vez ya no necesitamos más ya que se haga, vio, que siga haciendo la obra, vio, que ya es basta, vio, pero el Señor quiere hacer ver la hermosura, cómo, vio, que progresa, cómo hay bendición natural también, porque por la bendición natural viene conversiones, viene gente, vio, que busca al Señor. Y entonces, pero digo, dice, el que siembra escasamente, también escasamente va a cegar. ¿Cómo quiere que Dios te bendiga? Si vos, vio, que estás haciendo con murmuración y no pedís perdón al Señor, esa murmuración, cree que te aprovecha, no con exigencia, dice, no tome como exigencia. Yo digo a ustedes, pero después ustedes se tienen que humillar para no tomar con exigencia lo que yo digo. No diga que yo exijo, sino sepa que es privilegio a ustedes de trabajar en la casa de Dios, hacer una casa de Dios acá. Es un privilegio porque el Señor va a recompensar. El día que ustedes tienen casa de Dios, otro también va a trabajar y el Señor también va a dar a ustedes que Dios quien te ayude. Pero si ustedes, como si ustedes nos está queriendo hacer, ¿cómo va a servir la obra del Señor? ¿Cómo va a dar una casa de Dios si usted no quiere hacer nada para la casa de Dios? No se humilla. Todo está en nosotros, pero tenemos que humillar, todo murmuramos, todo hacemos, vio que a veces hacemos hasta con exigencia, pero pida perdón al Señor, límpiese. A veces hacemos con murmuraciones, con chismes, aquello trabaja, aquello no trabaja, yo tengo que matarme acá como me aprovechan, y entonces toda esa cosa, pida al Señor, Señor, perdóname, Señor, y pedí por tu hermano, y habla a tu hermano, vamos a limpiarnos, si no quiere trabajar más esa persona, está murmurando porque trabaja mucho y otro no trabaja, vamos a humillarnos y vamos a pedir por nuestro hermano, todos juntos hablen, y se humilla ahí esa murmuración, toma como exigencia, no está contento, no está con alegría porque está haciendo. Y así como va a recibir, esos son pecados, que a veces decimos, yo me humillo de todo y no pasa nada, el Señor no me recompensa. Pero esa cosa tiene que humillarse y el Señor va a ver que va a recibir grande bendición después de ustedes. A ustedes también natural le va a dar y también vio que va a dar espiritual cuando tiene la casa de Dios. También va a bendecir a ustedes. Otro, el pueblo que el Señor da a ustedes, va a dar y va a hacer también la casa de Dios. Pero no crea que todo va a ser solo nomás. Porque hay tiempo que el Señor permite que haga solo. Pero después ya no, el Señor quiere que haga todo el pueblo para que ames la casa de Dios. Yo me acuerdo el primer tiempo nosotros hacíamos sola nomás acá. Poníamos nosotros todo el dinero, Cardoso hacía, nadie le ayudaba, todo murmuración, crítica, y yo oraba por Cardoso porque usted ya sabe que él no se humilla. Pero también el Señor le usaba como instrumento. Y entonces él, cuando escuchaba murmuración, venía y está mal Cardoso, tiene que hacer esto y esto, y Cardoso ya se vuelve rebelde. Y yo oraba por Cardoso y el otro día ya venía del trabajo otra vez y así a poquito se iba haciendo. Pero como no entendía la palabra de Dios, entonces el Señor le usaba también por misericordia hacia mí, vio que así oraba yo y él vio que hacía. Y nadie le ayudaba en esos tiempos. Y después sí, vio que ya el Señor quiere hacerme aprender y al pueblo también, que todos juntos tenemos que hacer. Ahora recién vio que está empezando, vio que la gente que empieza a diezmar, a ofrendar, a hacer también, ayudarme en las construcciones, pero antes era Cardoso solo, todo esto era todo Cardoso solo hizo.
y ahora ya necesita, o si no pagaba, hay cosas que no podía hacer Cardoso, pagaba a la gente para que me haga. Pero después ahora ya el Señor quiere enseñar a ustedes para que ustedes hagan para que amen la obra del Señor, para que ustedes sepan que la casa de Dios tiene que hacer toda la iglesia. Y entonces dice, pero esto digo, el que siembra escasemente, dice, también segará escasemente. ¿Cómo quiere que el Señor le dé una iglesia? ¿Cómo quiere que el Señor te ayude después el pueblo? Si vos sos rebelde, no querés hacer nada para el Señor, tu pueblo no puede entregarte un pueblo, porque va a ser un pueblo rebelde también. Y entonces, ¿cómo querés que te ayude el pueblo después cuando tenés una iglesia? Si vos vio que no quería ayudar a la obra del Señor. Ese espíritu de mequildad, ese espíritu de pereza que no quiere cuidar nada para la obra del Señor, no quiere recibir la instrucción. Y me humillo de todo, sí, pero de eso no te humillas. Falta limpiar, hay mucho pecado en nosotros para limpiar, y el Señor ahí va a bendecir. Y dice acá, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, como propuso en su corazón, por eso, aún los diezmos y la ofrenda tenemos que humillar esa incredulidad, esa mequildad. Por la incredulidad, a veces parece no queremos dar, hay mequildad. Como también vemos, Zafira y Ananías, que se fue a vender una propiedad, y por la mequildad viene y da menos. Y esa es la incredulidad. No cree que Dios le va a recompensar ese dinero. Y le dice, no engañaste al hombre, sino al Espíritu Santo, le dice. Y no estamos engañando a hombre nosotros, sino al Espíritu Santo está viendo cómo está dando. Muchas veces nosotros queremos robar, pertenece tanto a dar. Y nosotros, por ejemplo, nos da ganancia de 300, queremos dar 100 nomás. 10 pesos nada más. Nos da 1000 y queremos dar nada más 50 nomás de eso. O 70. Siempre queremos robar al Señor. Y el Señor sabe que nos está dando con voluntad. No con exigencia, dice. Y no con, dice acá, no con tristeza. Ni no con necesidad, no porque vos estás esperando que te recompense el Señor, para eso está dando, sino pida con voluntad, con libertad de pecado. Señor, perdóname esa incredulidad que tengo, Señor. Y también así cuando hace la obra del Señor, ya no quiero más que pase como otra vez. Ustedes todavía no tenían entendimiento y siempre nadie quiere hacer nada, siempre vio que empieza a murmurar porque uno trabaja más, otro no trabaja menos y quiere abandonar todo a media. Tengo que seguir enseñando a todito que va a trabajar para el domingo que se está preparando, y desde hoy, bueno, ya va a preparar, a levantarse, a asegurar todo el techo para que el domingo se cargue, y que se esté limpiando ya de ese espíritu de incredulidad, pereza, abandono, desinterés a la obra del Señor. Esos días más temprano se tiene que levantar, porque muchas veces Satanás va a luchar con ustedes para sacar la bendición, porque ese va a ser bendición para ustedes. Entonces va a querer Dios dormir más temprano, hasta más tarde esos días. Y entonces no va a querer hacer Dios que la obra del Señor. Uno va a venir más tarde, y es que tengo que instruir a todos para que se humille sin incredulidad, para hacer no con tristeza, no con pereza, sino voluntariamente, que el Señor le dé esa fuerza, esa voluntad, hasta que tenga esa voluntad, interés, contento de estar cuando está trabajando. Cansancio, sueño, pereza, murmuraciones. Y cree que es una exigencia que yo pongo a ustedes. Encima que
toda la semana trabajé y estoy cansado y ahora tengo que cargar esto. ¿Eso qué es? Cree que uno le exige, ya hace ya en mala manera. Eso pida al Señor. Pida al Señor, eso son todo lo que usted, es común que se va a manifestar. A todos se va a manifestar, pero empiece a trabajar ese pecado para que reciba ese trabajo que usted va a hacer, que no sea que con murmuración que haga por hacer y no pueda tener recompensa, sino que haga para que ese dé resultado a ustedes, que usted va a recibir recompensa. Por eso se tiene que humillar de esa incredulidad. Yo no amo todavía tu obra, Señor. Hay mucha incredulidad, no creo todavía que me va a recompensar. Muchos trabajaron y no recibieron recompensa. Juan mucho trabajó ya acá, pero él con murmuración, por la incredulidad a la palabra, entonces con murmuración hacía, y entonces el Señor ni a un trabajo conseguía después. Y entonces viene más duda de la palabra. Parece que la palabra es mentira para él. No le sirvió lo que hacía. Más vio que después el Señor hasta mostró que no le haga más trabajar porque va a haber mucho perjuicio. Y hubo ese perjuicio en él. Y él ni se daba cuenta. Y eso es lo que el Señor, esa incredulidad que tenía, le tapó la visión. Y ya no veía que él estaba haciendo con murmuración, con enojo, como si fuera que con exigencia que nosotros le estamos exigiendo. No entendía. Hay mucha incredulidad. Por eso la palabra de Dios es necesario escuchar y estar teniendo perdón de esa incredulidad para creer que esta palabra de Dios no es porque por mi picardía, porque yo quiero mandar a hacer a usted, estoy tocando esta palabra. Es porque hay necesidad para que no reciba pérdida a ustedes, que no haga por hacer nada más. Porque o si no vamos a razonar mismo. Después va a ser más incrédulo. Mira, yo hice todo el tiempo la casa de Dios, a mí el Señor, menos trabajo encuentro. Menos ando peor. No me da bendición. Y eso ahí ya es la incredulidad y contención contra la palabra. Está contendiendo por la incredulidad. No puede el Señor cumplir con ustedes. Murmuración, enojo, como exigencia está haciendo, como si fuera que uno se aprovecha por ustedes. Usted es su deber, y si ustedes hacen, tienen un privilegio. ¿Quién yo soy? Dice Salomón. ¿Y quién es mi pueblo? Para ofrecer voluntariamente este trabajo para hacer la casa de Dios. Nada somos. Si es que es un privilegio, si ustedes hacen, porque ustedes van a recibir la recompensa si se humilla. Pero si va a ser, vio que ya contendiendo, pensando esos días que va a ser, que se va a aprovechar uno y ya vio que empieza a llenarse de su cabeza, que nadie vio que después va a abandonar todo, va a haber poco personal, yo voy a trabajar ya otra vez como un burro, y ya empieza a llenarse Satanás de su mente, empieza a humillarse para hacer voluntariamente con gozo, no con tristeza. Y vemos nosotros, vamos a ir otra vez, por eso dice en 2 de Timoteo 2, 14, 15, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. En muchas formas podemos usar mal la palabra. Al no humillarse, podemos torcer la palabra. Acá, por ejemplo, era por la doctrina que él lo contendía, este no es así, esto no es así, pero así también nosotros por falta de la palabra podemos usar mal la palabra y podemos desmentir esta palabra, podemos decir que no es. A mí no me bendice el Señor. Yo ya hice muchas cosas, pero ¿cómo hiciste? ¿Con murmuración? ¿Con mala gana? ¿Creyendo que te exige? ¿Te aprovecha? ¿Cómo hiciste? Por eso, humíllese para que reciba la recompensa, no trabaje como tiene de balde. Ya no esté vio que no sea en vano el trabajo. Que Satanás venga a hacer pensar a usted cualquier cosa y no sea en vano el trabajo que yo también doy a ustedes, que instruyo a ustedes la palabra y ustedes no se humillan, y entonces Satanás viene y haga pensar
vio que a ustedes que estamos, vio que estoy yo aprovechando por usted, no sabe que es casa de Dios, no tiene amor, está haciendo, vio que con desinterés, con bronca, con ira, con mala voluntad. Mira el Señor, perdóname, ya esté trabajando. Mientras tanto que usted está haciendo, que ya hoy ya va a empezar a apuntalar, mientras tanto que está haciendo, ustedes ya se humillen de esta cosa, para que sirva a ustedes este trabajo que va a hacer, porque o si no, Dios no puede recompensar, porque está haciendo con exigencia, pensando que yo estoy aprovechando, porque tiene que hacer, que no es tu casa, no es tu trabajo, nadie te paga. Toda esa cosa Satanás te va a traer en tu mente. Pero el Señor lo que te va a recompensar. El Señor te va a dar salud, el Señor te va a dar trabajo, el Señor te va a hacer rendir después tu trabajo, te va a hacer rendir tu dinero para que progrese. Por eso viene mucha miseria, porque no se da voluntariamente con fe. Por eso la incredulidad a la palabra, porque estas son palabras de Dios que ya está. Antiguamente todo trabajaba en la obra del Señor. Antes había todo portero, había todo lo que diseñaba. Si encuentro acá en Reyes, voy a mostrar también a ustedes el diseño de la obra del Señor. Reyes era que leemos ahí, ¿cierto? Sí. Si encuentro. Dice, creo que este es. Dice 5, Primera de Reyes 5, dice, dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todo la que quiso. Y Salomón dará a Hiram 20,000 codos de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar a un mes. Estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000, pero quiero más, otro lado está más claro, vemos acá, si encuentro, que bien claro estaba, que ahí vemos también cómo le entregaba madera y toda la obra del Señor, el templo del Señor se hacía unido. Ese por David, dice. Por David lo de quién. David a Salomón le enseñaba el diseño.
Y entonces vemos nosotros, bueno, ahora no preparé ese lugar, voy a enseñar a usted otro día, voy a preparar esta palabra para que vea, vio que le entregó a Salomón cómo tenía que hacer la obra del Señor. Y él era el rey que gobernaba todo el pueblo de Israel. Y así vio que el Señor quiere que ustedes hagan. Antiguamente ya encontramos esa instrucción. Ellos hacían todo un templo en 46 años porque era el último templo después la salida de Babilonia. En 46 años hicieron todo. Y nosotros a veces muy poco tiempo todavía trabajamos un tiempo y ya queremos, ya no queremos hacer nada para el Señor. Por eso tenemos que humillarnos, saber que es nuestra obligación. Y mira Crónica 29 también. Y eso es lo que nos estaba leyendo yo recién. No, pero había un lugar que estaba bien claro que le mostraba el diseño, le daba a Salomón. 28 dice, se instruye a Salomón para que construya el templo. ¿Cuánto es? Primera de Crónica 28. Ah, sí, 28. Está bien. Dice, vamos a leer un poquito nada más desde 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y su casa, y su tesorería, sus aposentos, su cámara, y su casa del propiciatorio. Y vemos acá, dice, asimismo, el plano de toda la casa que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para toda la cámara alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de la casa de santificada, cosas santificadas. También para los gruesos, dice, de los sacerdotes, grupo de sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová. Pero vemos acá, vamos a leer en 19, voy a leer. Dice, toda esta cosa, dijo David, me fueron trazadas, dice, escucha lo que dice, ahora fue trazada a ustedes por mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra del diseño. Pida al Señor que dé sabiduría a ustedes la obra del diseño del Señor, la obra de la casa, cómo va a diseñar, cómo va a hacer mejor, cómo va a adornar mejor la casa de Dios. Pida al Señor. Esa incredulidad que tiene que toma un poco de hacer la casa de Dios. Y dice, dijo además a David Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Vemos acá, dice, dijo además a David a Salomón, su hijo, animate, esfuérzate, empieza a pedir al Señor esa incredulidad que quite para animar su fe, para tener fuerza de fe. Y dice, y mano a la obra, ponga su mano a la obra, empieza a humillarse y trabaje la obra del Señor. Y el Señor va a dar a ustedes sabiduría para entender toda la obra del diseño, como el Señor quiere acá. Va a dar a ustedes. Y ustedes me tienen que consultar a mí. Y si el Señor me muestra a mí, bueno, yo voy a ir guiando a ustedes también. Y entonces por eso necesitamos, no es cualquier cosa lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un rancherío. No, tenemos que hacer bien para el Señor. Para eso necesitamos la limpieza. Necesitamos, yo que continuamente usted mucha oración mientras que está haciendo, mucha limpieza, mucha oración.
y todos juntos se ayudan. Todos juntos se empieza a orar, a limpiar y todos juntos se pone la mano a la obra y después vio que cuando tiene que orar todos juntos y empieza ahora a hacer la obra y después vio que vamos a orar todos juntos, ustedes oren mientras que está trabajando y después a la noche ustedes se ponen a orar, vamos a orar todos juntos en la iglesia otra vez y vamos a instruir y vamos a luchar contra Satanás, porque Satanás quiere cerrar con incredulidad, murmuraciones, pereza, abandono, desinterés a la obra, porque no quiere que se diseñe bien, que no sea testimonio esta casa acá. Que ande siempre Dios, que todo derrumbado, todo feo la casa de Dios, para que sea mal testimonio. Pero el Señor quiere que nos humillemos para que Satanás no esté cerrando la libertad para hacer esta obra. Y entonces vamos a hacer ahora la carga y después ustedes también todos se humillen para que con amor haga la obra natural y también para que pueda dar trabajo a ustedes el Señor, para que pueda también dar su ofrenda natural, los diezmos, y después también la casa de Dios hacer también diezmar su tiempo al Señor con la obra y diseñar, pida al Señor sabiduría. ¿Cómo va a ser mejor ese pereza, abandono, desinterés, crueldad que no me importa? Eso es lo que tiene que humillar. Y el Señor, si usted va a ir enfocando de esos pecados, el Señor va a bendecir a usted. Pero a usted si está haciendo con murmuraciones y está vio que uno murmura porque trabaja más, otro no trabaja, empiece Dios que a exhortarlo uno a otro, vamos a hacer todo, estamos haciendo la casa del Señor, vamos a humillarnos de ese pereza, abandono, y vamos a hacer todo juntos. Exhórtese, uno a otro, empiece a reprenderse conforme la palabra, no con maldad, sino cada uno Dios que no se aproveche uno a otro, que se deja todo para uno, sino empiece a humillarse. Y haga la obra del Señor para el Señor y el Señor va a recompensar a ustedes. Y así también las mujeres nosotros sabemos que tal vez digo que nosotros no hacemos arriba, pero también digo que muchas veces necesitamos ir a ayudar un poquito, a limpiar arriba, veo que falta también algunas cosas hacer, tenemos que hacer también. Y muchas veces si hace, veo que algunas veces veo que si tiene que cocinar también para el alimento de ellos, mientras tanto se tiene que hacer también, y eso voluntariamente también, porque es para el Señor también. Se tiene que cocinar, se tiene que limpiar acá, mientras tanto que ellos trabajan arriba, a donde hace falta también nosotros no vamos a decir no, que haga ellos y la mujer no, la mujer también tiene trabajo que hacer acá, la limpieza, hay cocina, que se tiene que hacer para lo que trabaja muchas veces, y todas esas cosas. El Señor vio que va y vio que acomodando, pero sí se humilla. Pero si no se humilla, vio el Señor, Satanás va a tomar ventaja y va a traer miseria, pobreza, perjuicio solamente acá. Porque vemos nosotros acá, ha traído perjuicio, ¿por qué? Porque había quien no se humille y entonces hacía así, pero hacía con mucha murmuración, con mucho enojo, entonces ahí trae perjuicio. Y el Señor avisaba que va a traer perjuicio. Y entonces ya no quiero más que haga más la cosa, que usted pida al Señor cómo diseñar la casa de Dios, cómo hacer que dé inteligencia, que quite esa pereza, abandono, que se cree que sabe todo y no lo sabe nada, porque Satanás puede entorpecer a ustedes, porque acá es obra del Señor y Satanás va a luchar contra ustedes, no sabe nada ustedes. Si es que pida al Señor sabiduría. Amén.